Pues muchísimas gracias, hermano. Un saludo para todos los radioyentes, hermanos y hermanas. Qué bueno y qué rico es que en esta mañana nosotros podamos estar disfrutando de esta persona viviente en nosotros. Oh Señor Jesús, gracias porque te tenemos a ti. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo, tú eres todo lo que nosotros necesitamos y aún lo que deseamos. En esta mañana fluye como la vida. Señor, haznos esas vírgenes puras que tú deseas, que tú necesitas para tu avance, para tu realmente puedas cumplir el propósito y el deseo que hay en tu corazón. Haznos, Señor, esas vírgenes vivientes. Bueno, hermano y hermana, como hemos estado compartiendo en estos días atrás, la necesidad de que Dios tiene de que seamos esas vírgenes puras, que velemos y tengamos nuestras vasijas llenas de aceite, para que nuestras lámparas, que nuestro espíritu no se apague. Así que es maravilloso. Siempre me gusta leer unos versículos para seguir por donde nos quedamos la semana pasada. Y hay aquí un versículo que para que nosotros podamos realmente ser fortalecidos y ser animados y alentados para poder vivir esta vida maravillosa, pues, ¿qué es lo que ocurre? Hay unos versículos en Efesios, capítulo 2, versículo 21, muy rico. Dice así, Señor Jesús, dice, de quien todo el edificio. ¿No es maravilloso de que hoy nosotros podamos ver, y no solamente ver, sino que podamos disfrutar de esta realidad, la iglesia como el edificio viviente de Dios, como un organismo vivo, no como un edificio de ladrillo bien organizado y bien, pero hoy nosotros somos ese edificio como las piedras vivas, maravilloso. Dice, bien acoplado. Oh, hermanos y hermanas, que para que nosotros podamos ser esas vírgenes puras, podamos ser bien acoplados los hermanos unos con los otros. Dice que bien acoplado va creciendo. Señor, necesitamos orar. Señor, crece en nosotros. Y dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Necesitamos ser un templo santo. También aquí en 1 Pedro hay una palabra muy rica que dice, sed santo, así como vuestro Padre que está en los cielos santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿No te anima esto? ¿No te alienta? Señor Jesús, necesitamos ser esos santos en el Señor. Hay un versículo en Proverbios, hermano, que lo he leído y digo, Señor, qué rico, qué advertencia, porque Dios le advirtió, habían 10 vírgenes, pero 10 eran prudentes, 10 eran realmente prudentes, 5, digamos 10 eran vírgenes, pero había 5 prudentes y había otras 5 insensatas. Y las prudentes eran esas hermanas que están velando, esos santos vencedores, hermanos y hermanas, que están velando, reteniendo ese aceite, llenando sus vasijas para que nuestras lámparas puedan estar llenas. Maravilloso. Hay un versículo aquí en Proverbios 4:23. Mire qué versículo más alentador. Dice, guarda tu corazón con toda vigilancia. Oh hermano, qué palabra. Nada más por escuchar este versículo, a mí esta mañana, me alienta y me desespera seguir adelante y seguir al Cordero por donde quiera que va.
dice, maravilloso, dice, guarda tu corazón con toda vigilancia. ¿Por qué nos advierte aquí Salomón cuando escribió este proverbio? Con toda vigilancia dice, porque de él brotan los manantiales de la vida, porque de él brotan los manantiales de la vida. Señor, que desde nuestro corazón puedan brotar esas piedras vivas, esos manantiales de esa agua viviente, de esas piedras vivas. Oh, maravillosos. Hermanos, dice que el edificio crece. ¿Por qué? Porque este edificio está vivo. Dice en 1 de Pedro 2:5, dice que nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Edificados como casa espiritual. Por eso nosotros, por medio de alimentarnos, comer, rumiar, saborear a este Cristo, dice que vamos creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo. Hermanos y hermanas, la verdadera edificación de la iglesia como la casa de Dios, dice que todo esto se lleva a cabo por medio del crecimiento en vida. Por medio, tenemos que orar, Señor, crece tú en vida dentro de nosotros. Dice crecimiento en vida de los creyentes. Hermanos y hermanas, muchos creyentes, muchas personas tienen dificultades en su vida espiritual después de que son salvos. ¿Por qué? Dice que porque ellas no conocen la senda de la vida, ni toma a Cristo como nuestra vida. Por eso necesitamos ser diligentes, como dice en Efesios también, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oh Señor Jesús, cuánto necesitamos esta realidad. La semana pasada comenzamos con unos puntos que eran 12 puntos. Y esos 12 puntos comienza diciendo necesitamos. Leímos el primero la semana pasada, no pudimos leer el segundo, pero vamos a leer el primero, pero solamente el texto, no voy a leer los versículos. El primero dice así: necesitamos. Esa es la palabra clave. Necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Dice, amar al Señor más que todo, teniendo abiertos nuestros ojos para que podamos ver su preciosidad suprema. Su preciosidad suprema. Maravilloso. El punto 2. Vamos a leer el punto 2 que tiene sus versículos, el 3 y el 4. Estos puntos son muy animantes, hermano. El punto 2 dice también, comienza diciendo otra vez, necesitamos. Dice, necesitamos estimar todas las cosas como pérdida por amor de Cristo, con un fin. Dice, por el fin de poder ganarlo a Él y ser hallado en Él y conocerlo a Él. Señor, quiero ser hallado en ti. Señor, quiero conocerte a ti. Maravilloso. Y hay unos versículos aquí en Filipenses 3:7 que dice así, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, que nosotros podamos, y hermana, tener todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Esas son esas vírgenes que velan por amor de Cristo. El 3:8 dice, y ciertamente, me encantan las palabras de la Biblia, porque son palabras que te alientan. Dice, y ciertamente, escucha, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, escucha, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, y dice el 9, y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia, escucha, procedente de Dios basada en la fe. Oh, queridos hermanos y hermanas, qué versículo en Filipenses. Pablo estaba preso en Filipo cuando él estaba realmente escribiendo estas cartas. Por eso, hermanos, todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor es con un propósito. Si Pablo no fuese estado allí, en Filipo, en aquella cárcel, él no fuera escrito esta carta a los filipenses, tan animante, tan alentadora. Oh Señor Jesús, maravilloso. Sigo el versículo 10. Este versículo 10, el deseo es que Él quiere que realmente, escucha lo que dice, lo voy a leer, dice, a fin. El versículo comienza diciendo a fin. Oh Señor Jesús, a fin de conocer, necesitamos conocer a Dios. Dice, y el poder de la resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo, escucha esta palabra, siendo conformado a su muerte. En estos días estuve leyendo una parte de un libro que se titula, el punto ese era El tentador y los tentados. Y hermanos y hermanas, el enemigo anda como león rugiente para tentarnos. Pero el hermano compartía de que nosotros necesitamos ser como el Señor Jesús. Y al Gólgota, en la cruz, allí cuando Él fue a la cruz y el Padre lo llevó a la cruz, porque Él dijo, yo he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Hermanos, Él estaba allí en la cruz, en el Gólgota. Nosotros tenemos que experimentar el Gólgota, la cruz, y no bajarnos de allí, porque allí es donde derrotó, exhibió, dice públicamente, a todos los principados y a todas las potestades. Y ahí el tentador no tiene nada que hacer, porque el tentador huye. Dice resistir al diablo, y ¿qué dice? Y huirá de vosotros. Bueno, hermano, voy al punto número 3 ahora, que dice así: necesitamos, hermano, otra vez viene la palabra necesitamos. ¿Sabe que el Señor Jesús, en el capítulo 4 de Juan, Él dijo, porque me es necesario pasar, ¿por dónde dijo? Por Samaria, porque me es necesario pasar por Samaria, porque había allí una mujer esperando, aunque Él tuvo que esperar, pero esa mujer estaba esperando que su ser pudiese ser saciada y llenada. Y esa mujer llegó allí, al pozo de Jacob, donde Jesús estaba, dice, cansado. Hermanos y hermanas, le era necesario. ¿Sabe que aquella mujer le quitó el cansancio al Señor? Aquella mujer calmó la sed del Señor. Aquella mujer calmó la necesidad de Dios. Hermanos, Señor Jesús, perdona que tenga esta voz hoy. Dice el 3, dice, necesitamos ¿qué? Disfrutar al Señor. Dice, ¿dónde? En la palabra, cada día temprano. En la mañana nosotros necesitamos en la frescura, antes de que realmente toquemos el mundo, toquemos el suelo. Nosotros necesitamos, oh queridos hermanos, necesitamos disfrutar al Señor en la palabra cada día, temprano en la mañana. ¿Para qué? Para que podamos tener un nuevo comienzo cada día. Cada día necesitamos tener ese nuevo comienzo. Hay aquí unos versículos en el Salmo. Dice, me anticipé al alba y clamé, en tu palabra esperé.
En tu palabra esperé. También estoy leyendo el Salmo 119 y ahora el versículo 148. Y dice así: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para reflexionar sobre tu palabra. Hermano, que nuestros ojos estén despiertos en la vigilia de la noche. El punto 4. Voy al punto 4, que necesitamos. Punto 4. Necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ahora tomar medidas con respecto a nuestros pecados de una forma exhaustiva. Sí, hermano, de una forma exhaustiva. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si nosotros, tú y yo, andamos en luz, como Él está en luz, tenemos. ¿Qué tenemos cuando estamos ahí y andamos en luz? Tenemos comunión unos con otros, y esa comunión nos limpia, nos refresca, nos constituye, nos equipa, nos satura. Dice, comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice el 1:9 de ese mismo capítulo 1, 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y no solamente perdonarnos de nuestros pecados, sino limpiarnos de toda injusticia. Bueno, queridos hermanos, voy a leer un par de ellos más y el próximo lo dejaremos para la próxima semana. Necesitamos mantener el apetito siempre que comamos, que realmente podamos dejar ahí un huequecito para que podamos gozar y disfrutar de lo que hemos estado rumiando y comiendo. El 5 dice, necesitamos, ¿qué? Necesitamos, dice, permanecer en comunión con el Señor todos los días y a cada hora, y aún yo diría más, y a cada minuto y a cada segundo necesitamos permanecer viviente y fresco en Él. Aquí vienen unos versículos, dice, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese es el versículo antes del que leímos anteriormente, 1 de Juan 1:6. ¿No es maravilloso? Si dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice aquí en 2 de Corintios 13:14, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Sean con todos vosotros. Leo ya el último. Perdona, hermano, que ya termino este punto. Dice así, Señor Jesús, el 6, dice, necesitamos redimir, dice, nuestro tiempo. Necesitamos que redimir nuestro tiempo y usar nuestras energías para ser saturados y empapados de la palabra santa de Dios. Señor, empapado, saturado ¿de qué? De la palabra santa de Dios. Y ahora viene aquí unos versículos. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Este se asemeja más al original, este versículo, por la Reina Valera del 60 dice que toda palabra ha sido inspirada, pero aquí dice que fue dada por el aliento de Dios. Señor Jesús, ¿y útil para qué? Para enseñarnos, para redarguir,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y escucha lo que dice al final, dice, cantando con gracia, no cantando con tristeza, con amargura, con cara larga, no, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Nos quedamos aquí, queridos hermanos y hermanas, en el punto 7, que el Señor nos siga, digamos, el Señor haciendo de nosotros esas vírgenes puras, y no solamente puras, sino necesitamos ser virgen prudente, que compramos aceite, que tenemos nuestras vasijas llenas para que nuestras lámparas ardan. Que Dios sea con cada uno de vosotros. Gracias, hermanos de Radio Solidaria, por permitirme de compartir esta rica palabra. Amén.